Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Asia América News. Yo soy Marcos González Gaba desde Buenos Aires y estamos saludando a Pablo Wang, que está en Hong Kong. Sí, acá Pablo Wang para Asia America News desde Hong Kong. Pablo, bueno, en esta edición me gustaría que hablemos un poco sobre Xi Jinping, el líder de China, el líder político, el líder cultural, el líder espiritual, y su rol a partir de todo lo que es la experiencia del COVID. China ha recibido mucha crítica, eso quiere decir que Xi Jinping recibe la crítica personalmente por ser el, el líder de todo este movimiento, quien finalmente toma las decisiones por todo ese pueblo, y hasta ha habido, que es algo bastante novedoso, críticas internas, como las de Ren Zhejiang, que es un funcionario del Partido Comunista que tiene cierta historia y que se animó a partir de una carta a criticar las decisiones de Xi Jinping. Me gustaría, por favor, que me indiques o que me comentes tu punto de vista sobre esta situación. Sí, Marcos, Xi Jinping es el presidente de China, pero en realidad esa es una traducción, una adaptación de su rol. El rol principal de Xi Jinping es secretario general del Partido Comunista Chino y el Partido Comunista Chino está por encima del Estado en China. Entendámoslo de esta forma. También escuchamos hablar de otro líder chino, el premier Li Keqiang. El premier Li Keqiang es el jefe del gobierno de China, pero el gobierno está por debajo del partido. Al igual, por ejemplo, el ejército también depende directamente del partido y no del Estado. Entonces, teniendo esto en cuenta, el líder chino Xi Jinping viene de haberse, digamos, perpetuado en el poder. Una de las formas en las que se le llama ahora es eje del partido o centro del partido. Se ha colocado en una posición muy de importancia y en la crisis del COVID-19 se planteó a sí mismo como digamos, el estratega principal, el único estratega hasta este punto, y utilizando una narrativa muy de guerra, muy de batalla contra un enemigo invisible, que es el virus, cosa que también fue adaptada por varios países en el resto del mundo, se Tal habla de cual. guerra, etcétera. Y todos sabemos que en China se duda del número real de fallecidos. Se maneja una cifra de 3.000 personas fallecidas en China por el virus, pero también ha habido informaciones sobre ¿cómo se llama? Los crematorios en Wuhan funcionando a las 24 horas y gente haciendo cálculos que dice que esto no cuaja, porque seguramente hay mucho más fallecidos. Algunos dicen 40.000 fallecidos en la ciudad de Wuhan, el epicentro de la epidemia. Bueno, dejando esto a un lado y entremos entonces a la gestión de cómo se hizo, por ejemplo, la construcción de hospitales de emergencia, que se tomó como un caso ejemplar en el resto del mundo, que se construyeron 2 hospitales en un asunto de, qué sé yo, 5 o 6 días, 10 días. Bueno, pero tengamos en cuenta que muchos de los obreros que participaron en la construcción de estos hospitales, hasta el día de hoy, que estamos en abril ya, no han sido pagados. Y el gobierno también tapó ciertas opiniones y ciertas versiones de doctores al principio de la epidemia cuando se negaba al posible contagio entre humanos. Entonces, todo esto se agrega a que en el futuro el crecimiento económico de China está puesto en duda. Tenemos cifras de desempleo que van a ver, las cifras oficiales ahora manejan 6,5%, que son récord, y algunas versiones o algunos analistas que dicen que la economía de China nunca estuvo tan mal desde 1975, 75 que fue cuando falleció Mao Zedong, eso fue hace mucho tiempo en el calendario del Partido Comunista. O sea, Previo a las tenemos políticas de inicio, previo a las políticas que iniciaron, exactamente, las políticas de puertas abiertas, que sí. iniciaron todo lo que fue la transformación. Así que estamos hablando para China un momento difícil, un momento complicado porque, como vos decís, está volviendo otra vez a foja cero, está volviendo al inicio con esta crisis. Se está viendo rota su estructura de poder, los liderazgos. Desde Occidente se espera siempre que haya una crisis fuerte interna en China. Está la idea de que China algún día pueda ser democrática, que eso sería la idea de máxima, pero en el medio ideas de potenciales levantamientos populares, potenciales golpes de Estado que tengan que ver tal vez con las provincias que son rebeldes o con esto quiero decir las que tienen minorías étnicas. Eh,
Y esto se decía antes del COVID. Previamente en China siempre hubo una sensación de ebullición contenida con respecto a algunos sectores y algunos temas que tienen que ver especialmente con los sociales. ¿Cómo ves ahora entonces la figura de Xi Jinping más o menos fortalecida? ¿Te parece que de esto él sale más maduro y que la gente lo ve más líder que antes, o que empieza a gestarse lentamente la eh, llegada de una nueva Te voy a imagen, dar de una una nueva respuesta muy persona? china. Te voy a dar una respuesta muy china. Sale reforzado, pero al mismo tiempo debilitado. Como dijimos en ocasiones anteriores, no sé si con la audiencia o en conversación privada, pero lo que pasa con la cultura china es que todo es muy ambiguo. En este sentido voy a jugarla muy a lo chino, porque, a ver, con la crisis del COVID, la figura de Xi Jinping sale reforzada, pero sale reforzada como líder supremo, como, qué sé yo, el mago que controló la crisis, y además especialmente teniendo en cuenta que la propaganda china te cuenta historias del resto del mundo, pero historias de terror del resto del mundo. Y para ser honestos, la gestión en Europa, la gestión en Estados Unidos tampoco es realmente muy ejemplar que digamos. Entonces, toda esta situación mundial le da a la propaganda china bastante espacio para barajar cosas y barajar ideas y reforzar el éxito del Partido Comunista Chino. Entonces, en ese sentido, Xi Jinping sale muy reforzado y quizás tenga incluso más espacio para reprimir una posible, como decís vos, revuelta o una revolución o incluso, digamos, los más un poco más tranquilamente, cualquier grupo civil en China, cualquier organización civil, digamos, un grupo, por ejemplo, de protección ambiental, o incluso médicos, o grupos feministas, o sindicatos, o grupo laboral, porque sindicato existe solamente uno en China. Todo esto no tiene espacio en China. Y ahora, luego de todo el manejo de la crisis con la fuerza militar, con la fuerza de control de la opinión pública, uno creo que puede tener en cuenta que esto va a seguir por delante y va a ser el modelo de gobierno en el futuro. Xi Jinping sacó el límite de los 2 términos para los líderes del partido, entonces ahora Xi Jinping ni siquiera necesita designar a un sucesor, entonces no hay sucesor en el partido, no se sabe quién pueda ser el próximo líder chino. No es lo mismo que cuando estaba Hu Jintao en el poder, se barajaba uno entre ellos, obviamente Xi Jinping, después otros líderes políticos que ahora, por ejemplo, están en la cárcel por corrupción. Entonces, esa época ya ha pasado, pero al mismo tiempo tengamos en cuenta que si no hay una sucesión clara, en realidad lo que se está plantando es la semilla de la incertidumbre. Ahora, si le ocurre algo a Xi Jinping, no se sabe quién va a ser el próximo líder chino. Obviamente que existen otras figuras políticas que quizás puedan suplantarle, pero por el momento no está nada claro. Pero volviendo a la Pablo, realidad, lo que importa es la economía. Si la economía puede mantener su crecimiento, entonces Xi Jinping tiene el futuro un poco más garantizado. Pero eso, como dijimos recién, tiene mucho que ver con la estabilidad económica del índice de desempleo y por el momento creo que es demasiado temprano para asegurar que China va a poder mantener su crecimiento económico. Pablo, tal cual. Bueno, estos cambios, este cambio que plantea el COVID-19 genera crisis en todos sentidos. Hacia adentro, China probablemente encuentre muchas crisis. Previo al COVID ya había crisis en el mundo y Exactamente. en China, y después de esto las estructuras, de alguna manera esto pone en desafío o pone en perspectiva si los sistemas flexibles o los duros van a responder mejor a un mundo que de ahora es más, es muy distinto, es muy cambiante, los tiempos parecen más cortos, entramos en una etapa de ignorancia, no estamos en control del tiempo ni de los sucesos, estamos descontrolados, el mundo así parece estarlo. Y bueno, Pablo, vamos a seguir hablando de este tema entonces en otro video. Si estás de acuerdo, en los próximos días seguimos hablando de Xi Jinping. Seguro. Bueno, muchas gracias, estamos al habla. Hasta luego. Seguimos en contacto.